Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar la temática sobre el aprendizaje de los y las adolescentes. Espero que les guste la clase. Ya saben que si tienen alguna duda, me pueden contactar. La primera pregunta que quiero hacerles, ¿cómo eran ustedes cuando eran adolescentes? Reflexionar un poco sobre qué costumbres tenían, los tipos de amigos, qué cosas les gustaba, qué cosas no les gustaba, cómo era el ambiente donde ustedes se desarrollaban. Eso es importante, colocarnos nuevamente en esa fase para tener una mayor comprensión sobre cómo son los procesos educativos en esta población. Acá tenemos un video que quiero que lo vean en su momento acerca de las percepciones de algunos adultos con relación a lo que son los adolescentes, cómo se comporta, cómo son en la sociedad. Estadísticamente, hay algunos datos acá que quiero que observen, tanto a nivel, tanto a nivel nacional como en el mundo. Por ejemplo, tenemos que en el mundo tenemos la mayor generación de adolescentes. En Costa Rica, la población adolescente comprendida entre los 12 y los 19 años total, con una distribución de 52% de hombres y 58% de mujeres. Ahora, si hablamos sobre el concepto de qué es adolescencia, en este caso tomé el concepto de la OMS, pero ustedes pueden verificar algunos otros conceptos que surgen en Internet por varios autores. En este caso, la OMS nos define que es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, que comprende entre los 10 y los 19 años de edad. Y se trata de una de las etapas de transición más importantes de la vida del ser humano, que se caracteriza principalmente por un crecimiento y un ritmo acelerado de cambios a nivel general. Tenemos aquí una nota que dice que los determinantes biológicos son universales. En cambio, la duración, las características propias de ese periodo pueden variar a lo largo del tiempo entre culturas y dependiendo también de algunos contextos sociales. Cambios en la adolescencia, por ejemplo, tenemos acá los cambios fisiológicos, cambios psicológicos, cambios sociales, cambios emocionales. Todo este ciclo de cambio de la adolescencia es muy relevante entenderlo cuando vamos a crear un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cada uno de estos factores definitivamente influye en la forma de que el adolescente va a absorber el aprendizaje y cómo lo va a aplicar también. ¿Cómo se sienten los y las adolescentes hoy en día? Este es un estudio muy interesante, es un estudio comportamental de este autor Coleman de 2018 y vienen varias anotaciones en el estudio acerca de cambios que surgen en el adolescente, cómo se siente, cómo ve el mundo. Me pareció muy interesante compartirlos con ustedes para que ustedes realicen esa reflexión. Por ejemplo, aquí dice que los adolescentes se sienten solos y es muy interesante porque el autor hace una reflexión que en la actualidad los adolescentes están rodeados de protección social, pedagogos, congresos, escuelas, libros, institutos especializados, mucho material psicosocial para entender esta fase de la vida. Sin embargo, ellos manifiestan que es un periodo en el cual se sienten solos, sobre todo con relación a la calidad del tiempo que se les dedica. No se sienten libres, se manifiestan siempre que están atados a familia, amigos, escuela, grupos, modas,
artículos informáticos, teléfonos celulares, con la obligación siempre de estarse divirtiendo, sienten miedo frente a la necesidad vivencial de siempre estar ocupados, incitados, solicitados, pavor a la soledad, al aburrimiento, al silencio, a las preguntas existenciales. Esto lo podemos ver, es una característica muy fuerte en ese periodo, ¿verdad? Cómo es importante el ocio en los adolescentes, cómo quizás en esta etapa de la vida el permitir momentos a veces de silencio, de tranquilidad, de estar sin hacer nada, el adolescente tiene un confronto ante esa realidad que los hace sentirse agobiados y con miedo. Se sienten atrapados por esa excesiva cantidad de publicidad, de experimentar todo, de abrirse a la vida. Les evoca un consumismo frustrante y enloquecedor cuyo único límite es el dinero que está disponible. Y tenemos acá algo que también nosotros nos podemos ver identificado, que tienen ídolos temporales. Hay una pertenencia grupal y una adaptación social importante. Eso es inherente al ser humano, pero en esta fase de la vida creo que se acentúa un poco más y se relaciona a veces con cantantes, actores, deportistas también. Por eso es importante cuando empezamos un proceso educativo con los adolescentes, es importante ver cuáles son aquellas personas, costumbres, gustos que direccionan a ese adolescente para yo poder entender al adolescente y poder crear a partir de ahí un proceso de aceptación, de identificación con él y con ella, y de ahí a partir generar un proceso educativo. Es muy interesante porque el autor hace una reflexión de este estudio comportamental y dice que no tenemos que tener una visión negativa de la adolescencia, porque un elevado porcentaje de sus comportamientos son consecuencias de la sociedad que vivimos y de lo que aprenden alrededor. Algunos problemas que enfrentan los y las adolescentes de la actualidad. En esta imagen hay algunos problemas graficados, pero sería interesante que ustedes reflexionen porque desde la perspectiva de ustedes se van a generar otros o ustedes pueden reflexionar de otros problemas. Yo coloco acá unos que incluso fueron mencionados en este estudio comportamental. Por ejemplo, tenemos todavía brechas de educación importantes, ¿verdad? El matrimonio infantil, la violencia de género, el embarazo adolescente que afecta a Costa Rica y al mundo entero, principalmente a Latinoamérica. Tenemos el bullying, que es algo que es una realidad que sufren muchos adolescentes. Tenemos problemas alimenticios, conductas alimenticias que los estudiantes están enfrentando en esta fase. Tenemos problemas de drogas, tenemos depresión, trastornos psicológicos, tendencias suicidas en algunos casos. Tenemos un problema también que es la identificación, el género, el asumir la diversidad también representa a veces un problema en esta población. Yo sé que, como les comenté, ustedes van a reflexionar acerca de otras problemáticas también que atraviesa esta población. Ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la forma de aprender de los y las adolescentes? Y mi respuesta es que tiene que ver absolutamente todo, ¿verdad? Tenemos que entenderlos, posicionarnos en esa fase de la vida, volver a comprender su contexto, las creencias, la forma de ver el mundo, la familia, los pares, la cultura, todo lo que lo rodea, para poder iniciar ese proceso educativo. Es importante entender al adolescente cómo vive, qué piensa, qué hace, qué quiere, cuáles son sus expectativas, si las hay, si no las hay. Entonces, es un proceso que vamos mucho más allá de únicamente transmisión de información, ¿verdad? Aquí lo que se quiere, y esto sucede con todas las poblaciones con las que ustedes van a trabajar, es un profundo entendimiento de la fase en la que están, con sus partes positivas y con sus partes negativas.
Pero la otra cara de la moneda es bastante positiva, ¿verdad? Los adolescentes de la actualidad tienen cualidades extremadamente positivas que se pueden potenciar, que deben ser potenciadas más bien por la sociedad y lo ideal sería que por el sistema educativo también, ¿verdad? Hay algunas acá que voy a mencionar, por ejemplo, críticos con el mundo, sed de aprender, idiomas, cultura, arte, creativos e innovadores, rapidez mental que puede ser potencializada por alguna de las técnicas que vamos a ver a continuación, alegres, valoran la amistad, una profunda ambición de cambiar el mundo y respeto a la diversidad. Unas, algunas fotos de adolescentes que pauta en esta generación, que han hecho de sus causas y de sus acciones altruistas y acciones sociales parte importante de su día a día. Y son chicos que han marcado un antes y un después de varias causas sociales. Factores protectores de los y las adolescentes. Esto es muy importante porque vamos a analizar qué necesita el adolescente, qué necesita del adolescente para sentirse protegido, para sentirse, para dar sus potencialidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera es estructura y funcionalidad familiar, sea la familia que sea, políticas educativas que apoyen el desarrollo integral, promoción de la salud enfocada en el autocuidado, promoción de habilidades para la vida, autoestima y sentido de pertenencia de la familia, apoyo del sistema educativo, una educación más inclusiva y más justa para los diversos tipos de adolescentes que hay en la sociedad, innovación en metodologías educativas de enseñanza y aprendizaje, que ahora vamos a hablar de unas cuantas, deporte, contacto con la naturaleza, técnicas que se utilizan hoy en día como el mindfulness, el yoga, la meditación, que son técnicas que científicamente están comprobadas, que son muy funcionales en esta etapa de la vida, conformar redes de apoyo. Creo que aquí hace falta una, es la educación sexual, que es importante en esta población, cómo nos vemos en la necesidad de educar a nuestros jóvenes en ese ámbito para que puedan tomar mejores decisiones y para que puedan direccionar una vida sexual más saludable y placentera. Algunas estrategias innovadoras para trabajar con los adolescentes. Voy a mencionar 4 estrategias que se utilizan hoy en día que son bastante importantes. Una de ellas es el aula invertida. Este es un modelo pedagógico en el cual es impartida principalmente por los estudiantes. Se basa principalmente en materiales primarios que son estudiados por los alumnos previamente a la clase, en casa, y luego se trabajan en el aula. El principal objetivo de esta aula invertida es optimizar el tiempo en clase, dedicándolo, por ejemplo, a atender a necesidades especiales de cada alumno, a desarrollar proyectos cooperativos o trabajar por proyectos. Aquí podemos ver una imagen de lo que es el aprendizaje invertido. Como les expliqué, fuera de clase, el alumno se prepara con materiales, asimila lo preparado, construye su aprendizaje a partir de lo que pudo leer, pudo estudiar, y durante la clase los estudiantes realizan actividades sobre el trabajo en casa. Y lo interesante de este modelo invertido es que no existe la figura del profesor transmitiendo información, sino que el profesor es una guía del proceso de aprendizaje. Acá les coloco también un video para que ustedes puedan observar y para que puedan entender un poco mejor sobre esta metodología. Tenemos el aprendizaje cooperativo y hay una palabra que lo caracteriza, que aquí dice más fuertes juntos. Y así se podría resumir de una forma sencilla el aprendizaje cooperativo. Es una metodología que los maestros usan para agrupar a los estudiantes y así impactar en el aprendizaje de una forma positiva. Los defensores de este modelo teorizan que trabajar en grupo mejora la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Aquí es muy interesante porque cuando se habla de agrupar a los estudiantes, en algunas ocasiones se agrupan a estudiantes con características similares o con características contrarias. Lo importante de esto es que el estudiante se vea en la capacidad de confrontar a los pares,
que en ocasiones a veces son diferentes, con formas diferentes de pensamiento, y que puedan a partir de las diferencias o de las similitudes construir proyectos en conjunto, porque todos tenemos algo que aportar. Aquí hay una imagen que nos grafica un poco cómo son los. Aquí dice igual participación. En este tipo de aprendizaje, todos los y las estudiantes van a trabajar y van a cooperar de igual forma. Hay una interacción simultánea. Nadie es prioridad que nadie. No existen líderes, todos son líderes y todos tienen una oportunidad de interactuar simultáneamente y co-crear ideas. Existe una responsabilidad individual y grupal, tanto individual en la forma en que gestiono el conocimiento y grupal de la forma de que comparto el conocimiento que estoy obteniendo. Y hay una interdependencia positiva que hace que sea muy efectivo para la resolución de ciertas temáticas o ciertos proyectos. De igual forma, como les comento, hay un video de aprendizaje cooperativo que me gustaría que lo estudien y le presten atención para que entiendan un poco mejor sobre esta forma de aprendizaje. La gamificación, el aprendizaje por medio de juegos. En esta ocasión, el uso de mecánicas de juego en entornos no lúdicos que potencian la motivación, la concentración, el esfuerzo y otros valores positivos que están inmersos en el juego. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que no existe algo más divertido que poder estar aprendiendo y al mismo tiempo jugando, ¿verdad? Y con esto hablo de juegos que hay hoy en día, puede ser desde juegos, desde aplicaciones que existen, hasta juegos que los mismos estudiantes pueden crear con el facilitador, con diversos tipos de materiales. Lo importante es entender el principio de algunas de los aprendizajes que nos puede dejar la base de los juegos. Por ejemplo, tenemos algunas ventajas de este tipo de metodología es que motiva al estudiante, como les dije, es siempre para la población adolescente, cuando se vea en un contexto en que hay juego de por medio, siempre vamos a motivarlos. Dos, les ayuda a razonar y ser autónomo también. Permite el aprendizaje activo, que esto es fundamental en esa fase de la vida, ¿verdad? Aprendizaje activo es que los estudiantes siempre durante el proceso educativo estén creando. Cuatro, da al alumno el control del aprendizaje también. Proporciona una información útil al profesor también porque podemos ver por medio de ideas y por medio de juegos cómo aprende el estudiante, cómo le gusta aprender al estudiante, podemos ver qué tan creativo, qué tan innovador, cuáles aportes puede hacer el estudiante. Motiva y potencia la creatividad y la imaginación, que en esta fase es fundamental. Fomenta habilidades sociales y por último, y importante, contribuye a la alfabetización digital tan importante en estos momentos, ¿verdad? De igual forma, pueden accesar al video para profundizar sobre el tema. Está el aprendizaje basado en problemas. Básicamente, este es un aprendizaje cíclico compuesto de varias etapas también. Se comienzan por hacer preguntas y adquirir conocimientos y a su vez llevan a preguntas en un ciclo creciente de complejidad. Esto es interesante porque aquí podemos ver con el aprendizaje basado en problemas cómo los estudiantes desarrollan pensamiento críticos, competencias creativas, mejoran la habilidad de resolución de problemas, que eso es importantísimo, una herramienta importantísima para el futuro, aumenta la motivación del alumno porque el alumno está en un aprendizaje activo, tiene voz activa, es propositivo. Entonces hay un ciclo que permite al estudiante posicionarse sobre un tema desde la perspectiva de él o de ella y hace que se sientan muy valorados. La mejor capacidad de transferir conocimientos con nuevas situaciones también, colocar a los estudiantes ante situaciones desconocidas y ver cómo reaccionarían ellos ante ciertas temáticas. ¿Cómo aplicar el aprendizaje basado en resolución? Como les dije, este es un proceso cíclico también. En todo el proceso, a veces hay un proceso educativo donde nos podemos enfocar en una sola fase del proceso o a veces podemos completar todo el ciclo. Básicamente,
Vamos a planificar objetivos de aprendizaje y competencias, ¿verdad? Vamos a organizar los grupos también. Vamos a tener la presentación del problema y la aclaración de términos, definición del problema. Vamos a tener lluvia de ideas, planteamiento de respuestas, hipótesis. Esto le permite a los alumnos cuestionar, relacionar, plantear, debatir, evaluar hipótesis. Tenemos la formulación de objetivos de aprendizaje, que los alumnos identifican qué deben aprender para resolver ese problema. Y es aquí donde la educación toma un papel diferente, porque el estudiante está siendo propositivo, defienden estrategias para conseguirlo y organizan la investigación. Investigación como tal, siempre que tienen que haber fuentes de información, entrevistas, lecturas, estudios, síntesis y presentación. Los estudiantes van a presentar sus propuestas de la información sintetizada y después tenemos la evaluación y esta propuesta siempre incluye la autoevaluación, evaluar el trabajo de los alumnos mediante una rúbrica que los permita también autoevaluar y ver ellos, cómo han sentido ellos su desempeño en este proceso, ¿verdad? ¿Qué aspectos se deben de tomar en cuenta para desarrollar procesos educativos con esta población? Hay varios aspectos, voy a retomar aspectos que son clave a mi parecer. Primero, número uno de ellos es la sesión educativa. La población adolescente siempre tiene que tener muy claro durante todo el ciclo del proceso educativo un inicio, un desarrollo y un cierre. Siempre tiene que existir muy bien delimitado en una sesión educativa y es fundamental siempre en el cierre de la sesión evaluar qué conocimientos tuvieron los estudiantes en el día, en el momento o en el ciclo. Tomar en cuenta los diversos tipos de inteligencia para que sean estimuladas a lo largo de las sesiones. Ustedes han visto, hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de inteligencia y me parece que es fundamental cuando trabajamos principalmente con esta población que podamos hacer un estímulo integral de varias competencias y varias inteligencias también. Realizar sesiones tomando en cuenta el aprendizaje activo, esto es fundamental. El estudiante siempre tiene que estar inmerso, el estudiante siempre tiene que estar co-creando, el estudiante siempre tiene que ser propositivo, el estudiante siempre tiene que verse en este proceso. Motivar todo el tiempo a los y las adolescentes. Esto es fundamental también porque a veces vamos a ver que con población adolescente es fácil a veces que se dispersen, encuentran otras distracciones rápidamente. Entonces, en todo el proceso educativo es importante encontrar diferentes tipos de herramientas y conociendo a la población, ustedes van a poder direccionar esos tipos de herramientas de motivación. Puede ser el baile, puede ser música, puede ser una pausa activa, puede ser un ejercicio, en fin. Ahí es importante tener una lectura del contexto, prestar atención a los adolescentes, ver qué datos arrojan el diagnóstico y de ahí a partir ir creando estrategias, ¿verdad? Ellos deben ser parte del proceso, no simples espectadores, y esto es una clave fundamental. Permitir la construcción de ideas, permitir que los estudiantes se posicionen, permitir que tengan voz activa, ¿verdad? Ser reconocidos. Eso es fundamental en esa fase de la vida. El tiempo útil de la participación motriz y cognitiva del estudiante en las tareas, tenemos que tal vez siempre hacer una lectura también de la población con la que estamos. Si son estudiantes que necesitan un tiempo corto, pues, sesiones muy cortas o una sola sesión larga, ahí hay que tener una lectura. Generalmente se utilizan sesiones más cortas, más activas, para que los estudiantes no se sientan cansados tanto pues en la parte cognitiva como en su parte motriz también. Preparar los materiales y recursos adaptados a las necesidades reales de la población y la coherencia que tiene que tener. Cuando vamos a crear una sesión, un programa educativo para esta población, sea la temática que sea, tiene que existir una coherencia de inicio a fin, ¿verdad? Tiene que existir un hilo conductor de todas las sesiones de manera tal de que cada sesión se vayan reforzando los aprendizajes de las sesiones anteriores. Entonces, que sea un ciclo de refuerzo constante y coherente. ¿Qué quieren los adolescentes
hoy en día, los y las adolescentes. Aquí rescato algunos aspectos importantes que fueron mencionados en ese estudio comportamental. Primero, quieren ser aceptados, quieren ser respetados, quieren ser escuchados, quieren construir con libertad su identidad, quieren tener experiencias de vida también, quieren ser voz activa y principalmente una cosa fundamental es que sean tomados en cuenta en la formación de programas y políticas. ¿Cuántas veces nos encontramos con políticas públicas que fueron creadas en pro de los y las adolescentes cuando no existe un estudio o una base acerca de los reales pensamientos de los adolescentes con respecto a las temáticas, ¿verdad? Y con esto voy a marcar una frase o una reflexión de este párrafo que quiero que lo analicen también, que tomar todos estos aspectos en cuenta a la hora de generar cualquier tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental. Que el docente conozca y reconozca como sujeto y reconozca al otro para lograr una intersubjetividad emotiva. Este reconocimiento del otro es un acto de valoración, amor, respeto, que busca la construcción y reconstrucción y la transformación de sí en un sujeto más sensible. Les voy a anexar un artículo científico que voy a colocar en la aula virtual donde habla sobre eso, sobre cómo la educación, independientemente de la fase en la que estamos, pero yo creo que con principal cuidado, importancia en la fase de la adolescencia, evocar emociones en los estudiantes. Y como lo dice acá, y retomando a Paulo Freire, el reconocimiento del otro y la valoración del otro, ¿verdad? Pensar que es una fase de la vida que es compleja, llena, llena de dudas, de temores, pero con una gran expectativa del mundo, de lo que pueden aprender, ¿verdad? Con una gran expectativa de realidades nuevas, de aprendizajes nuevos. Entonces tenemos que aprovechar mucho esta etapa de la vida, ¿verdad? Con esto termino la clase de hoy, fue muy breve. Eh, Justamente es un tema muy amplio, pero quería tocar algunos puntos importantes del trabajo con esta población. Aquí ustedes podrán ver una actividad complementaria, no es una actividad complementaria donde vayan a tener que hacer síntesis de lectura, pero sí quiero que le pongan un especial cuidado y atención porque es un ejercicio y es una técnica que ustedes pueden elaborar inclusive con población adolescente en el momento que tengan que realizar trabajos con ellos. Y las instrucciones son las siguientes. En una hoja blanca van a realizar un dibujo de su silueta. Colocar cada parte de su cuerpo no en función a características fisiológicas, sino en función de lo que usted considera de esta parte del cuerpo emocionalmente. ¿Ok? Ustedes pueden hacerlo tanto, por ejemplo, como está el dibujo acá, pueden realizar la silueta, pueden colocar características propias o pueden ir parte por parte del cuerpo y dándole un significado, por ejemplo, a lo que es el corazón, a lo que son los ojos, a lo que es la boca, a lo que son los oídos. ¿Qué evoca las partes del cuerpo? No en relación fisiológica, sino que me evoca, por ejemplo, cuando hablo del corazón. ¿Qué evoca cuando yo hablo sobre los ojos? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es un ejercicio que podríamos realizar perfectamente en un primer encuentro con una población. Ver y entender cómo ellos se ven, cómo ellos están sintiendo el mundo, cómo ellos están sintiendo a ellos mismos. Y esto es importantísimo para empezar un proceso educativo, ¿verdad? Recuerden, evocar una emoción, colocarnos en la posición de él o la adolescente y ver qué está sintiendo, ver cómo se está. Y en eso nos podemos encontrar con un sinfín de respuestas y nos van a ir direccionando también cómo tenemos que trabajar con esa población, ¿verdad? Entonces, van a tomarle una foto y van a enviarla al correo del proyecto y la fecha de entrega es el miércoles 19 de junio. Entonces, chicos, tómenle atención, cuidado a esta actividad. Esta es una actividad donde yo quiero que ustedes reflexionen desde el lugar donde están ustedes en este momento
sabiendo que no hay respuestas ni positivas ni negativas, es solamente el contexto en el cual ustedes son, lo que ustedes perciben de ustedes mismos también, y recordando que esta es una actividad que es muy buena para trabajar con los adolescentes también. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Algunas referencias bibliográficas. Voy a estar subiendo algunos textos al aula y cualquier duda ya saben que me pueden contactar. Que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.